Soy el pastor Juan José Gil. ¿No has tenido la impresión de que vivimos en un momento histórico, diría yo, en el que todo parece estar amenazado de derrumbe o de hundimiento? Estaba pensando en la historia del Titanic, porque muchas veces cuando pienso en la deriva en la que estamos en este momento, me vienen imágenes de esa situación que vivió el Titanic, que estaba viajando, pero estaba también en un mar de amenazas. Se dice que estaba plagado el mar de icebergs o icebergs y, y que estos grandes islotes de hielo, montañas de hielo flotantes, eran y suelen ser una amenaza para la navegación si no tienes cuidado. Se dice también que aquel barco construido a principios del siglo XX se terminó en 1912 y que salió en su primer viaje hacia Estados Unidos partiendo de Inglaterra, si no me equivoco, y con la intención, por supuesto, de llevar allí pues a tantos pasajeros como le fuera posible, ya que era el barco más sofisticado de la época, construido, según se dice, para que nada lo pudiera hundir. La ingeniería del barco estaba construida de manera que pudiera soportar que 4 grandes compartimientos que estaban por debajo de la línea de flotación se pudieran inundar por un accidente, algo parecido a lo que se supone que ocurrió con aquel choque o encontronazo con el iceberg. Bueno, se dice que se podía dar esa situación y que estaba preparado para que 4 compartimentos se pudieran inundar sin poner peligro al barco. Pero solo 4. En el caso de que se produjera la inundación del 5.º compartimento, ya no podría evitar que el barco se hundiera. Bueno, esto es lo que decían los constructores, los ingenieros que habían hecho posible esa nave. Yo estoy delante de la Biblia y estaba estudiando, bueno, pues algunos aspectos de qué hace que una nación, que un país, que una sociedad, en resumen, colapse, o se hunda, o deje de flotar, o no pueda continuar, con la consecuente destrucción de gran parte de la población. No siempre las cosas funcionan como debería. De hecho, en la historia estamos acostumbrados a ver cómo las sociedades fracasan. Incluso los más grandes imperios sucumben. Y podemos encontrar muchas respuestas, justificaciones de qué ha ocurrido. La cuestión es que la sociedad puede permitir o permitirse algunos accidentes, algunas situaciones de desastre, pero todo tiene un límite. Y cuando se sobrepasa ese límite, la sociedad entra en el hundimiento. Ese hundimiento puede ser un colapso económico de grandes proporciones. Puede ser una guerra civil, por ejemplo. Como sabéis, España la sufrió en el siglo XX y vino también a consecuencia de
esos encontronazos sociales por la política, por las ideologías, por la mala práctica de la gobernanza, en fin, por una serie de cosas que se conjuntaron e hicieron que la sociedad se fuese a pique, como decimos. Me gustaría señalar 4 aspectos que, si fracasan, si se inundan y dejan de ser operativos, pueden poner en riesgo al barco social, al Titanic de esta sociedad. Y también tocaremos el quinto, sabiendo que si también se inunda el quinto, entonces ya no habrá solución. El primer aspecto que me gustaría tocar es lo que yo encuentro en la escritura como abuso de poder. Es decir, situaciones en las que los políticos o los gobernantes abusan de su posición. Lo encontramos en Éxodo 1. Fijaros que ahí nos dice que el pueblo de Israel ya estaba en Egipto y que se levantó un faraón que no conocía a José y emprendió una serie de abusos contra la población hebrea. Esos abusos estaban sobre todo en el área principalmente económica, es decir, quería hundir económicamente abusando de los impuestos, por ejemplo, agravándolos con imposiciones económicas. Después eso fue a más, tratando de impedir que la población se multiplicara, incluso condenando a muerte a los bebés varones. En fin, vemos una serie de medidas que están ahí en el capítulo 1 de Éxodo, repito, para que lo puedas leer y tú misma compruebes de lo que estamos hablando. Un abuso por parte del faraón contra una población. Luego, en Primera de Reyes, en el capítulo 12, encontramos la deriva que había tenido el reinado o la sucesión del rey Salomón. Su hijo Roboam fue declarado rey después de la muerte de Salomón. Y un hombre joven enseguida estuvo más o menos organizando el reino y pensando en qué haría con la cuestión de los impuestos, ya que los gobiernos, los estados, se nutren de los impuestos para poder sobrevivir, para poder seguir adelante, por lo menos en la gobernanza y en la administración de las necesidades del país. Lo que pasó con Roboam es que él pidió consejo a otros jóvenes, diciéndoles, ¿qué pensáis? ¿Qué deberíamos de hacer con los impuestos? ¿Los subimos o los bajamos? Y aquellos jóvenes sin prácticamente experiencia, todos nobles, todos que vivían muy bien, le dijeron, no, tienes que sube los impuestos. Bueno, pues esto iba a concluir en la gran división de Israel. 10 de las tribus o de las provincias se iban a seccionar o dividir de las otras dos, que eran Judá y Benjamín. Así que encontramos la gran división histórica entre Judá e Israel. ¿A consecuencia de qué? Bueno, pues de ese abuso de poder, en esta ocasión en forma de imposiciones económicas al pueblo, el abuso de los impuestos. El punto número 2. Yo diría que
Los políticos muchas veces tienden a endiosarse, a creer que son Dios, a creer que tienen todo el poder y pueden hacer lo que quieran. A lo largo de la historia ha habido muchos gobiernos así, de verdaderos autócratas, dictadores, gente que se ha empeñado en que solo se hará lo que ellos piensan, como ellos lo ven. Y eso da lugar a, todo tipo de problemas en una sociedad. Por ejemplo, el gobierno de Salomón fue un gobierno bueno, próspero. Pero llegó un momento en el que Salomón pensó que podía todo por mantenerse en el poder. Por ejemplo, Dios había dicho que sus reyes, incluso la población, se guardaran de no casarse con extranjeras, precisamente para evitar que otras personas que no tenían la misma fe, la misma cultura, el mismo propósito, como pueblo, pues desviaran a Israel del propósito que Dios le había encomendado. Pero ¿qué le pasó a Salomón? Que llegó a sentirse tan poderoso que se embriagó de poder, hasta el punto de llegar a tener 300 esposas y luego 700 concubinas más. ¿Para qué? Para agradar a los gobiernos, los países que estaban a su alrededor, que le tributaban a él y él quería mantenerles a todos contentos. Así que tomó el lugar de Dios, se puede decir, porque Dios había dicho otra cosa. Pero él pensó, sí, pero si queremos que Israel sea grande, tenemos que tener estas alianzas. Y la mejor alianza es recibir como esposa a una de estas princesas. Bueno, y eso lo hizo así, de manera que su imperio, o mini imperio, su gran gobierno, pues se hiciera más grande, más famoso, más poderoso, y él conservar esa supremacía. Eso para mí es endiosamiento. Bueno, ya sabemos lo que pasó, cómo Salomón se desvió de Dios, queriendo contentar a todas esas princesas extranjeras que tenían sus propios dioses y exigían que se les adorara también. Cuando los gobernantes llegan a ese punto, entonces se vuelven muy egocéntricos y dejan de pensar en el pueblo para estar totalmente centrados en su posición. Mira, los discípulos de Jesús, como vemos en Mateo 20, llegó un momento en que estuvieron tentados a esto mismo, y fueron dos de ellos, Juan y Santiago, con su madre, a pedirle a Jesús que cuando el reino del Mesías se estableciera, los dos hermanos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda del Mesías, es decir, ocupando posiciones de ventaja, de poder. Y Jesús les dijo, ¿vosotros veis cómo los gobernantes de la tierra se imponen, se enseñorean, se consideran con capacidad y poder para hacer lo que les plazca sin considerar al pueblo? Bueno, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande se tendrá que hacer pequeño. El que quiera estar arriba se tendrá que poner abajo, el primero en la cola. Porque tendrá que aprender a servir, tendrá que ser el siervo, el sirviente de todos, tendrá que estar pendiente de las necesidades de los demás y no centrarse en sí mismo.
como Jesús dijo, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no está aquí para ser servido, sino para servir e incluso dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos el contraste de lo que es el gobierno típico del ser humano que tiende a endiosarse, muy diferente del gobierno instituido por Dios, que consiste en servir a las necesidades ajenas. Bien, eso es lo que encontramos ahí. En el punto número 3, por supuesto, y lo vemos en Isaías 1, 3 y 5, encontramos la corrupción moral. La corrupción moral a todos los niveles, religioso, político y social. En Isaías 1 encontramos cómo se señala la corrupción religiosa, hasta el punto que esa corrupción va a hacer que Dios se harte de la dinámica religiosa del país, que era algo que él había ordenado a Moisés para mantener al pueblo hasta el Mesías, orientado hacia Dios. Pero se habían corrompido. Y llega un momento, como leemos en Isaías 1, que Dios dice, estoy harto, estoy cansado de vuestros ritos, de vuestros sacrificios, de vuestros inciensos, de toda vuestra dinámica de funcionamiento religioso, porque mirando los corazones, lo que encontraba era podredumbre, era corrupción moral, era injusticia. Lo mismo leemos en el capítulo 3, cuando Dios señala cómo están perdiendo el juicio. Ya nadie funciona bien, se ha corrompido la justicia, se han corrompido los políticos, se está corrompiendo todo. Y en el capítulo 5 se resalta mucho la corrupción social, cómo ya la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo, cómo la injusticia se ha vuelto justicia, lo blanco negro, la luz tinieblas y al revés. Todo eso que comienza en un aspecto religioso se contagia a la sociedad por medio de los políticos y al final todo se derrumba. La corrupción moral hace que la sociedad decaiga y fracase. En el punto número 4 encontramos el conformismo o la apatía, como queramos llamarle, o el exceso de comodidad. También la palabra de Dios señala estas cosas como consecuencias nefastas para una sociedad. Tenemos casos en la Escritura muy interesantes cuando se habla de la omisión. ¿Sabes que hay un pecado de omisión? Santiago, en el capítulo 4, creo que es el versículo 17, nos dice esto. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Muchas veces pensamos en el pecado de acción, pero nos olvidamos del pecado de omisión. Y es que cuando la gente se vuelve demasiado cómoda, demasiado pasiva, demasiado centrada en sí misma, le pasa igual a los políticos o a los líderes religiosos, le puede pasar a cualquiera, a un juez, le puede pasar a cualquiera que tenga un área de actividad y de autoridad en la sociedad. Si uno deja de hacer lo que es correcto, entonces se va a cometer una injusticia, un agravio. O peor aún, se van a descuidar vidas. Pues lo hemos visto en estos meses, ya lo hemos visto con el asunto de la riada de Valencia, que se pasaron días y nadie hacía nada. Ni el gobierno del país, ni el gobierno de la región, nada. No se movían. La gente se estaba ahogando a causa de la riada, pero nadie hacía nada.
Y luego tenían sus disculpas, sus justificaciones. Es que lo tenía que hacer el otro y el otro decía lo mismo de este. Y unos por otros, todo se quedaba en discusiones políticas, pero no hacían lo que tenían que hacer. La consecuencia, muchísimos muertos, centenares de muertos, y un desastre que va a durar quizá no solo meses, sino años el solucionar. Y lo peor, por supuesto, la pérdida de vidas humanas que ya son irreparables. Mira, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 8, nos habla de 3 cosas que se deberían de tener en cuenta. Es Dios hablando con el profeta para la nación. Dice, mira, esto es lo único que os he pedido, si es que no os pido demasiado. 1, hacer justicia. Tenéis que ser justos. Tenéis que ser equitativos. Hacer justicia, porque si no se hace justicia, la sociedad va a hundirse. El proyecto, por bueno que parezca, se va a frustrar. Hacer justicia. 2, amar misericordia. Ser benévolos, hacer el bien, compadecerse de los débiles. Ahí tenemos la parábola del buen samaritano. Si ves a alguien que sufre y lo ves en una necesidad, haz algo al respecto. Ayúdale. Y 3, ser humildes. Reconocer que hay un Dios, que solo somos criaturas. Estamos aquí, pero no somos Dios. Tenemos su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Somos criaturas construidas con un fin, con un propósito, y debemos de escuchar a Dios, humillarnos y hacer su voluntad. Y el punto número 5, que si falla ya no es remedio para la sociedad, es sencillamente el rechazo a la verdad. Cuando la sociedad le da la espalda a la verdad para empezar a creer una sarta de engaños y mentiras, ya no hay solución. A menos que venga un arrepentimiento muy, muy profundo. Pero si no lo hay, la sociedad se va a su destrucción. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe estas palabras en el capítulo 2. Ahí en los versículos 9 al 12, cuando dice que porque la gente se ha olvidado de la verdad y ha abrazado la injusticia, Dios tiene que permitir que venga un espíritu de engaño para que la consecuencia de sus obras, aborreciendo la verdad, acabe hundiendo a esa sociedad. Es una forma de juicio divino. Es una forma de ajustar cuentas. Mira, Jesús, hablando de la perdición o la condenación, y terminamos con esto, como leemos en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, dice, esta es la condenación, este es el fracaso, el hundimiento del ser humano y de la sociedad. Que la luz viene al mundo y era Jesús. Es Jesús. Pero los hombres amaron mal las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían ser expuestos. Se abrazaban a las tinieblas, no las querían soltar. Y entonces viene esa condenación. Se quedan para siempre en las tinieblas. ¿Sabes? Si desechamos el amor de Dios, si desechamos al sacrificio de Cristo, un sacrificio redentor, un sacrificio de perdón,
de reconciliación, de misericordia hacia el hombre. Si lo rechazamos, nada ni nadie nos va a librar de la condenación, porque la estaremos abrazando y no la querremos soltar. ¿Cómo? En forma de engaño, en forma de mentira, en forma de egoísmo, en forma de incredulidad y de rechazo. Rechazo a la verdad, rechazo a Dios. Solo la verdad nos puede llegar a liberar, pero si la rechazamos, quedaremos totalmente a merced del desastre. El Titanic finalmente sucumbió y se hundió en las profundidades del mar, completamente perdido, con una pérdida enorme de vidas humanas. Alrededor de 1.500 personas murieron en aquel naufragio. Aquel naufragio ha quedado como testimonio en la historia de lo que nos puede pasar. ¿Cómo? Si nos estamos inundando, si esas áreas de nuestra vida no están saliendo a flote, no están funcionando, si sucumbimos a cada uno de estos horrores. En fin, os dejo eso como reflexión. Que el Señor os bendiga.